Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de hoy es comunicación verbal y no verbal. La comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor. Según esto, se puede clasificar la comunicación dentro de dos grandes grupos, verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita, mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Muchas veces estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente a la hora de transmitir un mensaje, formando una comunicación mixta. Esto se puede observar en el cine, las historietas y los anuncios publicitarios, por mencionar solo algunos ejemplos. Comunicación verbal. Su definición es cuando se utilizan las palabras en el proceso de transmisión de información entre emisor y receptor. Sus tipos son oral y escrita. Sus sentidos utilizados es oído y vista. Ejemplo, conversaciones, entrevistas, libros, cartas, correos electrónicos, entre otros. Es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. La comunicación verbal muchas veces se complementa con la no verbal para reforzar el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir. Aunque en ocasiones estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje. La comunicación verbal implica el uso de palabras para construir oraciones que transmiten pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura. Al no tener un mensaje no verbal en una plática, ya sea consultando a un paciente, exponiendo o dando una conferencia, nos quita credibilidad. Es sumamente importante esta comunicación. Comunicación oral es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. La entonación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor. En este tipo de comunicación se emplean elementos muy importantes como la paralingüística, que, a pesar de no ser verbal, ayuda a indicar emociones y sentimientos mientras se habla. Así, se emiten tonos y sonidos que indican miedo, sorpresa, interés o desinterés, picardía, entre otros. A lo largo de la historia, la comunicación oral se ha desarrollado con el origen de los idiomas y las características lingüísticas propias de cada población. Una comunicación escrita es aquella que se realiza a través de códigos escritos. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. La comunicación escrita se ha desarrollado a lo largo del tiempo con la creación de nuevos medios y estará en constante evolución a medida que la ciencia y la tecnología sigan creando nuevos canales de comunicación. Esto es muy importante porque todos somos diferentes y todos recibimos la información de diferente manera. Entonces es muy importante saber el cómo comunicarnos y aprender a comunicarnos. Comunicación no verbal. Su definición es cuando no se hace uso de palabras para transmitir información de emisor a receptor. Sus tipos, cualquiera que no implique el uso de palabras. Sentidos utilizados, oído, vista, tacto, olfato y gusto. Por ejemplo, gestos, miradas, postura, emoticones, expresiones faciales y corporales, entre otros. Es cuando se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. Este es el tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente a la vez que se pueden percibir de forma involuntaria. La comunicación no verbal puede llegar a ser ambigua, debido a que no siempre se puede controlar lo que se transmite con la imagen o las expresiones corporales. De la misma manera, muchas veces estos mensajes no se interpretan de la manera correcta por el receptor. Por esta razón, la comunicación no verbal generalmente lo que busca es reforzar el mensaje que se transmite verbalmente. Así el receptor puede hacer una mejor decodificación del mensaje. A través de la comunicación escrita también se puede transmitir mensajes no verbales cuando se hace uso de colores o emoticones, por ejemplo. Serían gestos, señas, expresiones faciales y corporales, posturas, miradas, apariencias físicas o colores. Escuchar activamente.
Escuchar con atención es uno de los comportamientos más valorados en la comunicación oral. Al prestar atención, transmitimos a nuestro interlocutor la idea de que el mensaje que nos trata de transmitir lo estamos recibiendo y de que somos capaces de interpretar y comprender lo que esta persona nos comunica. Para escuchar activamente debemos seguir las siguientes recomendaciones. Tener una disposición psicológica, pensar que cuanta más información tengamos, mejor podremos actuar. Observar a nuestro interlocutor, por ejemplo, comprender sus expresiones o identificar el momento en que se desea que hablemos. Al escuchar activamente estamos consiguiendo estimular y continuar la comunicación, promover que el interlocutor se sienta a gusto, convertirnos en una persona significativa, llegar al fondo de los problemas. Elementos que conforman la retórica y elocuencia. Estos son de orden afectivo y moral y atañen al emisor del discurso. Logos son de orden puramente afectivo y ligados fundamentalmente al receptor del discurso. Patos se ciñen al tema y al mensaje mismo del discurso, entrándose aquí en el dominio propiamente de la dialéctica. Para mantener su credibilidad ante la audiencia, es importante que un ponente alcance un equilibrio entre sus argumentos lógicos y emocionales. Es importante recordar que antes de publicar, muchas de las veces se presenta un grupo de doctores que es tu audiencia y para ello es importante tu comunicación. Así demuestras tu conocimiento y aseguras tu credibilidad. Covey nos dice, ethos es la credibilidad personal, la fe que la gente tiene en nuestra integridad y competencia. Es la confianza que inspiramos nuestra cuenta bancaria emocional. Pathos es el lado empático, el sentimiento. Significa que uno está alineado con el impulso emocional de la comunicación de otra persona. Logos es la lógica, la parte razonada de la exposición. Es por eso tan importante platicar sobre la comunicación y puedan exponer su trabajo de investigación. Preparación de un discurso. Tiene 5 etapas. Etapa número 1, que es la incubadora. ¿Cuál es mi público objetivo? Piensa ante quién vas a hablar. Etapa número 2, que es la ilustración. Es hora de poner la imaginación. ¿Qué metáforas puedes usar? ¿Tienes material gráfico? Etapa 3, estructura. Se debe tener una estructura para llegar a un mismo fin. Etapa 4, control, ensayo y error. Etapa 5, repetición. Grábate o vuelve a presentar tu discurso, mírate una vez más. Un consejo, sigue estas etapas para lograr tu objetivo. Es importante ponerlas en práctica para tu desarrollo profesional y así emitir una buena investigación. Kinésica, prosémica y paralenguaje. El ser humano es sumamente sensible a la sugerencia de lo que se espera de él. ¿Por qué creen que es importante la kinésica, prosémica y paralenguaje en los discursos o en dar una consulta? Considero que es importante, ya que cada una de ellas habla de cómo eres capaz, si estudiaste, si estás nervioso, si practicaste, si llevaste a cabo los pasos de un buen discurso o una buena consulta. Sencillamente, si te preparaste. Al prepararnos nos da cierta seguridad al hablar, al debatir o a explicar algo o expresar algo. Considero que nuestra imagen corporal demuestra mucho de quiénes somos y por qué somos así. Simplemente muchos de nosotros al pararnos frente a un público nos paralizamos y es normal, pero para eso es importante estudiar y aprender sobre la kinésica, la prosémica y el paralenguaje. Si bien queremos superarnos en la forma laboral, es sumamente importante dar una buena imagen y saber expresarnos en forma corporal. ¿Para qué? Porque nos dedicamos a un ámbito donde necesitamos dar credibilidad para que nuestro paciente nos crea y sepa que estamos haciendo lo correcto y lo mejor para él. Luhmann, el visionario de la aldea global de la comunicación, tal y como él mismo mencionaba constantemente, no tenía una teoría de la comunicación y no empleaba teorías en su trabajo. Claramente tenía nociones definitivas sobre lo que hacía parte de la comunicación y lo que no. Él aseguraba que usaba la observación, usaba sondas, el medio es el lenguaje.
Todos los medios son metáforas activas por su poder de traducción la experiencia en formas nuevas. La palabra hablada fue la primera tecnología mediante la que el ser humano fue capaz de tomar distancia de su entorno a fin de captarlo de un modo nuevo. Por esto es tan importante que tengas tu confianza en ti para que expreses esa confianza ante tu paciente y ante tu investigación. Teoría de Harold. En el área de la comunicación de masas es común que los fenómenos se analicen a partir de una serie de preguntas que hacen referencia a distintos niveles de análisis con componentes comunicativos para uno y que sugirieron precisamente a partir del modelo Laswell. Además, a partir de estos, Laswell planteó que todo proceso comunicativo tiene distintos elementos: emisor, contenido, canal, receptor, efecto. Y hace estas preguntas que son muy importantes que ustedes mismos se hagan. 1. Análisis del contenido. 2. Análisis de control. 3. Análisis de medio. 4. Análisis de la audiencia. Y 5. Análisis de los efectos. Como conclusión, y es muy importante, la medicina y la comunicación. Una herramienta fundamental para la interrelación médico-paciente. La calidad de la atención médica tiene como tema central la comunicación humana, pero si esta comunicación es deficiente, la posibilidad de conflictos se incrementa. Se ha demostrado que en la mayoría de los casos los problemas no se relacionan con un mal desempeño técnico-profesional, sino con una falla en el proceso comunicacional entre médico y paciente. La comunicación entre médico y paciente presenta diversos enfoques que se desarrollan en la consulta clínica. Como campo de acción clínica, esta interacción debe ser una relación dinámica, un proceso interpersonal e intersubjetivo y establecerse dentro de un contexto de transferencia contra transferencia. Es importante llevar a cabo una buena comunicación con tu paciente y él esté totalmente informado sobre la investigación que se realizará, que no existan dudas y entienda totalmente el protocolo, para que esto resulte totalmente transparente y que concuerde con tu ética y la ética del paciente. Esto sería todo. Si tienen alguna duda, ya saben que la pueden dejar aquí en redes sociales. Muchas gracias.